Con respecto a su morfología, los nemátodos son gusanos cilíndricos con extremos más o menos agudos. Sus dimensiones son muy variables dependiendo de la especie, el sexo y el estadio de desarrollo. Los más pequeños pueden medir 150 micrómetros y los mayores pueden alcanzar 1 metro o más de longitud. Generalmente los machos son de menor tamaño que las hembras, por lo que existe dimorfismo sexual. Los machos suelen tener la cola curvada ventralmente y tienen elementos que se usan para la cópula. Estos incluyen expansiones cuticulares, papilas o espículas. El cuerpo de los nemátodos está revestido por una cutícula. Esta cutícula puede presentar estriaciones, tubérculos, espinas, expansiones laterales como aletas y otros tipos de ornamentaciones. Muchas de estas son importantes desde el punto de vista taxonómico. La cavidad de su cuerpo es un pseudoceloma relleno de líquido a presión, en cuyo interior se encuentran sumergidos el aparato digestivo y el reproductor. El tubo digestivo de los nemátodos es un conducto largo, rectilíneo, que suele ser completo, excepto en las filarias que carecen de ano. Poseen una boca con un determinado número de labios o en algunos casos papilas. En algunas especies la boca se abre en una cápsula bucal que puede poseer estiletes, placas o dientes. El tubo digestivo continúa con el esófago o faringe. Existen varios tipos de esófago. El tramo final del intestino está conformado por el recto, que en las hembras es un ano ventral y en los machos se modifica y se denomina la cloaca. Los machos poseen un testículo, a veces dos, con su correspondiente conducto deferente o espermático, que se continúa con una vesícula seminal y un conducto eyaculador que desemboca en la cloaca. Por delante de la cloaca, usualmente hay dos espículas copulatrices y papilas. Algunos poseen estructuras endurecidas llamadas gubernáculo o telamón que sirven de guía a las espículas durante la cópula. Los machos de algunas especies poseen una expansión caudal de gran complejidad denominada bolsa copulatriz, que cumple la función de facilitar la cópula. La hembra posee generalmente dos ovarios, a veces uno, con sus respectivos oviductos y úteros, que desembocan en una vagina ventral única, que se abre en una vulva en la zona media del cuerpo del parásito. Entre el oviducto y el útero, el conducto se dilata y forma el receptáculo seminal. Durante la cópula, el macho introduce sus espículas copulatrices en el orificio genital femenino, guiadas por las estructuras auxiliares como el gubernáculo, que facilitan la entrada de los espermatozoides. En cuanto a la morfología interna microscópica de los nemátodos, en un corte longitudinal del nemátodo se puede observar su aparato digestivo, que empieza por la boca en la porción anterior, se continúa con el esófago. En el esófago podemos observar el canal esofágico, un bulbo medio, un bulbo posterior. Luego del esófago tenemos el intestino con sus porciones anterior y posterior. En la parte posterior del intestino podemos ver el recto y el ano. Podemos observar también el anillo nervioso en la región del istmo del esófago. También se aprecia la glándula y el poro excretor. También podemos observar los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. En el caso de la hembra, se observa los ovarios,
seguidos por los oviductos, donde se aprecian los óvulos. Estos oviductos se continúan con el útero. En el útero se pueden encontrar espermatozoides procedentes de el macho posterior a la cópula entre macho y hembra, y junto con los espermatozoides se pueden encontrar huevos fértiles. También se observa la vagina y la vulva. Con respecto al aparato reproductor del macho, podemos observar el o los testículos con espermatocitos. Este testículo se continúa con el conducto deferente, en el que ya encontramos espermatozoides sin flagelo, de forma ameboide. Finalmente encontramos la cloaca con las espículas. En un corte transversal del nemátodo podemos observar claramente dos regiones: la región de la pared corporal, conformada por la cutícula, la hipodermis y la capa muscular. Luego encontramos el celoma, que es la cavidad llena de líquido celómico, en la que nadan los órganos del nemátodo. Dependiendo del nivel del corte, vamos a encontrar diversas estructuras. Si el corte se realiza a nivel del intestino medio, veremos el intestino, y dependiendo del sexo del nemátodo podemos encontrar los testículos y los conductos deferentes. Si es una hembra, podemos observar el útero, los ovarios, los oviductos. Como ejemplo de un céstode, observamos el cuerpo de una tenia adulta, que está conformado por tres regiones: el escólex, el cuello y el estróbilo o cuerpo. El escólex está situado en el extremo anterior. Es la zona por la que el parásito se ancla a su hospedador y posee estructuras para la fijación, que pueden ser botrios o ventosas, dependiendo de la especie. A veces el escólex posee ganchos que se sitúan sobre una protuberancia llamada rostelo. Posterior al escólex se encuentra el cuello, que es una pequeña región indiferenciada que da origen por gemación a los proglótides o anillos que van conformando el estróbilo o cuerpo. En cada anillo o proglótide encontramos un aparato reproductor masculino y uno femenino, además de otros órganos. Existen cercanos al cuello anillos inmaduros, en los que el aparato reproductor aún no se ha desarrollado. Posteriormente siguen los anillos maduros, en los que se observa el aparato reproductor ya desarrollado y funcional. Y finalmente, en la parte posterior del céstodo, encontramos los anillos grávidos, en los que se aprecia el útero lleno de huevos. El aparato genital masculino está constituido por uno o varios testículos que se continúan con conductos eferentes que vierten su contenido en un vaso deferente, que posteriormente se ensancha en una vesícula seminal y termina en un cirro, que está incluido en la bolsa del cirro y que se abre al exterior en el poro genital masculino. El aparato genital femenino está constituido por un ovario único, a veces bilobulado, que se continúa con un oviducto. Luego está el ootipo, que está rodeado por las glándulas de Melis. También existen glándulas vitelógenas, que forman una masa única o están distribuidas por el parénquima y que vacían su contenido en el ootipo. También poseen una vagina con un receptáculo seminal que desemboca en conjunto con el orificio genital masculino en una zona denominada atrio genital. Del ootipo también parte el útero, que es ciego en el orden de los ciclofilidios y que desemboca
en el exterior en los pseudofilídeos. La fecundación puede ser autofecundación o fecundación cruzada en un mismo individuo o diferentes individuos. Esta se realiza por la introducción del cirro que se encuentra en el poro genital masculino, dentro del poro genital femenino, donde se abre la vagina. El esperma introducido en esta se almacena en el reservorio seminal y pasa al ootipo, al que llegan los óvulos maduros procedentes del ovario a través del oviducto, al igual que también llegan las secreciones de las glándulas pitelógenas y de las glándulas de Melis. Estas secreciones intervienen en la formación de las cubiertas de los huevos. Igualmente, las secreciones de las glándulas vitelógenas son utilizadas para la nutrición del cigoto durante su desarrollo embrionario. Los huevos fecundados pasan al útero, donde se van almacenando. Con respecto a la morfología de los tremátodos digenéticos, tenemos que el cuerpo es oval y aplastado. En la cara ventral observamos dos ventosas, una ventosa anterior llamada oral que rodea la boca y una ventosa ventral llamada acetábulo. Las dimensiones de los adultos varían según la especie. Los más pequeños pueden medir cerca de 30 micrómetros y los más grandes pueden superar los 3 centímetros de longitud. Su cuerpo está relleno de parénquima, no poseen pseudoceloma. Este parénquima rodea a los órganos y tiene un líquido corporal que circula entre sus células, que constituyen el medio de transporte de diversas sustancias. El tubo digestivo es incompleto, con algunas excepciones, generalmente carecen de ano y los desechos son regurgitados. Tienen una boca en la porción anterior del cuerpo, a la que sigue un esófago que se bifurca en dos ciegos intestinales, que pueden estar ramificados. Todos los tremátodos digenéticos son hermafroditas, a excepción de los esquistosomas, que tienen los sexos separados, con un acentuado dimorfismo sexual. El aparato reproductor masculino está formado generalmente por dos testículos. De los testículos surgen los vasos eferentes, que posteriormente se unen a un vaso deferente común que se ensancha en la vesícula seminal y finaliza en un cirro rodeado de glándulas prostáticas. En muchas especies, el cirro se encuentra dentro del saco del cirro o bolsa del cirro, que se abre en el poro genital, detrás de la ventosa oral. El aparato reproductor femenino está formado generalmente por un ovario situado delante de los testículos. Del ovario parte un oviducto corto que desemboca en el ootipo. También en el ootipo desembocan los conductos de las glándulas de Melis, los conductos vitelinos que provienen de las glándulas vitelógenas y en ocasiones el receptáculo seminal. En algunas especies existe un conducto llamado canal de Laurer, que es una vagina vestigial de los tremátodos ancestrales, que parte del ootipo y se abre en el dorso del parásito. Del ootipo también parte el útero, que es un conducto a veces largo por el que transitan los huevos producidos en el ootipo hasta el poro genital, que es común para el aparato genital masculino también. En la siguiente imagen observamos las características de un adulto de fasciola hepática. Su cuerpo tiene forma de hoja o foliar. La porción anterior es cónica,
poseen una ventosa oral y una ventral muy próximas. En la ventosa anterior se abre la boca, que se continúa con una faringe musculosa que origina dos ciegos intestinales ramificados. La fasciola hepática posee dos testículos muy ramificados y un ovario único, también ramificado, que desemboca en el ootipo. Las glándulas vitelógenas se encuentran en los márgenes y vierten su contenido en el ootipo por los conductos vitelinos, que se unen en un reservorio vitelino. El útero contiene muchos huevos y desemboca en la bolsa del cirro, donde se encuentran el cirro y la vesícula seminal. En esta imagen observamos las características de los adultos de las especies de esquistosoma. Los machos son gruesos, pueden tener de 6 a 15 milímetros de largo y 1,5 milímetros de diámetro. Tienen de 3 a 7 testículos, la vesícula seminal, el poro genital, dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral. La boca se continúa con el esófago y los ciegos intestinales, y se aprecia el canal ginecóforo, que es ocupado por la hembra. La hembra es larga y delgada y se encuentra parcialmente introducida en el canal ginecóforo del macho. Tienen un solo ovario y un útero corto. Observamos las glándulas vitelógenas que desembocan en el conducto vitelino, el ovario, el oviducto, el ootipo y el útero corto con un huevo que desemboca en el poro genital. También observamos las dos ventosas, ventosa oral y ventosa ventral, la boca, la faringe, que se continúa con los ciegos intestinales.